que yo trabajaba se fueron acabando. Digamos que las oficinas públicas dejan de producir ese tipo de archivos, las tecnologías cambian, las maneras de trabajar cambian. Y en esa búsqueda, digamos, de archivo, yo empiezo a trabajar con las mismas impresoras que producían los archivos en las oficinas, impresoras de punto. Y quiero de alguna manera falsear esos archivos, poder provocar mis propios archivos, pero pues en ese momento eso me pareció un poquito tonto. Pero descubro que yo puedo producir imágenes a partir de esas máquinas archivísticas y que son esas máquinas de punto antiguas. Esta imagen en especial me gusta por una cosa, porque a uno lo aburre de alguna manera toda esta noción de archivo y cómo los archivos validan en muchos casos la obra de arte, como si lo que la validara, la validación o la veracidad de la obra, dependiera del encuentro con el archivo y no de la obra en sí, de lo plástico que la obra representa. Eh, yo con lo que trabajo acá, que es algo que me gusta mucho, es que empiezo a trabajar con unas imágenes de internet que aparentemente son imágenes históricas, que muchas personas que llegan y ven la obra, curiosamente me dicen que han visto esta imagen en álbumes de antropólogos del siglo XIX o cosas similares, pero son imágenes tomadas de internet, son grupos separados que luego se unieron por medio de Photoshop. El extranjero que está abrazando a esa mujer también es un tipo encontrado, digamos, por internet. Todo este marco que es muy barroco, muy cargado también, es montado sobre la imagen. Entonces al final es una imagen falsa. Quería provocar una imagen falsa por la misma situación que estamos hablando del archivo. Quería que fuera un archivo falso y en esa falsedad pudiera denunciar algo alrededor del material archivístico. Eh, de todas maneras hay una cercanía con la literatura en toda la exposición. Hay unos discursos que son precisamente de un curador amigo mío que es escritor, y lo que queríamos ver en este tipo de imágenes era más la verosimilitud que la veracidad, es decir, eso que lo acerca a uno a la verdad con mayor precisión que incluso los hechos históricos. De enfrentarme con discursos mucho más universales que el problema mismo de un evento. Entonces acá pareciera que hubiera un evento, que acaeciera algo, que sucediera algo, como que este hombre toma a esta mujer, como que faltan los hombres de la tribu, como que están en un paisaje que parecieran las cocherías del siglo XIX y toda esta idea del marco barroco que recuerda también a Iquitos, lugares en Brasil. Pero al final lo que hay es una carga de metáforas como por ejemplo el patriarcado europeo, el falogocentrismo europeo respecto a una América femenina. Me recuerda mucho un cuadro que hay en la Quinta Bolívar, que es el de Bolívar abrazando a América, que es súper interesante porque es un Bolívar muy europeo y una América que es una India reducida, pequeña en tamaño, y que Bolívar la abraza, digamos, tomando posesión de esa América. Entonces esto refería un poco a ese tema de cómo se toma posesión y cómo el emplazamiento, de alguna manera, el emplazamiento europeo de dominio, que también es este mosaico y este arabesco, tiene una representación con todas las iconografías que se realizaron en América alrededor de precisamente este tipo de mosaicos que son emplazatorios, y cómo los emplazamientos generan mentiras, y eso genera también una noción de poder para poder subyugar, digamos, al grupo al que se está colonizando. Esta imagen curiosamente pues tiene esta cascada de papel carbón que habla mucho de recuerdo, de memoria, de grabado, de impresión, de algo que está fijo, pero al final se deshace, digamos, en estos cajones que tienen un marco profundamente también burocrático, burocratizante, y cómo se diluyen en alguna situación con el olvido, y esa pelea entre la memoria y el olvido es algo que me interesaba mucho marcar acá. Pero por encima de todo, digamos que quería desprestigiar mucho la idea o la noción que se da de archivo verdadero, cuando incluso los recuerdos y la memoria curiosamente asisten a la falsedad, en cierto modo, o no se sabría de verdad qué es mentira y verdad.
porque los falsos recuerdos nos atacan a todos, es decir, todos tenemos un asunto con la memoria y con el recuerdo, y ese recuerdo, curiosamente, generalmente asiste también a cierta falsedad, no lo vamos inventando, lo vamos recreando. Entonces esta obra en sí se llama Falso Recuerdo, entendiendo que la memoria es un proceso que se confronta, digamos, se acerca mucho con las anécdotas alrededor de la mentira o de la falsedad y de la elucubración y de la verosimilitud. Es un poquito por donde va esta obra. Súper, porque a mí me acuerda mucho como este libro de Wade Davis, El Río, Sí, sí. donde también él va contando como una historia, pero es interesante porque hasta ahí un punto, no sé, cuando por ejemplo aparecen como de narraciones como de esos expedicionarios, como que vuelven también un acto de fe, ¿no? O sea, no hay forma como de saber qué pasó o no, y es a través de creer sobre sus relatos. Exacto. ¿No? Es un perfil súper interesante. Sí, en alguna manera yo lo que quería era provocar mi propio falso recuerdo, la idea que yo tenía de lo que yo podría recrear o de lo que yo podría inventar como un relato, como una anécdota. También un poquito pensar que el arte contemporáneo respecto a la imagen o con la confrontación de la imagen, no se permite la narración, ¿no? Esto es algo que el arte contemporáneo, la narración está ahora detrás para dar verosimilitud de la obra. Es decir, por ejemplo, el arte relacional o el arte de sitios específicos muchas veces se valida alrededor de todo el proceso, de toda la experiencia, pero la obra en sí no tiene una validez plástica, exacto. Entonces yo lo que pretendía era que esa validez plástica se la diera el hecho narrativo, que es una historia que se puede recrear de mil maneras, que cada uno tiene la opción de recrear esa historia, que no hay una historia detrás tampoco, que simplemente hay hechos narrativos como literarios y que esos hechos literarios corresponden más a hechos de verosimilitud que de veracidad. Es una imagen que confronta mucho la misma posición del arte contemporáneo. En ese sentido yo pretendía mucho pensar que, que la mayor posibilidad que tenía era de falsificarme a mí mismo. Un artista que de alguna manera ya ha podido posicionar un producto, un elemento, y que ese elemento se pudiera desbaratar en la propia obra, es decir, desfetichizar, diría yo, que los artistas somos creadores de fetiches y cómo los fetiches nos van absorbiendo, y lo mejor que le puede pasar a un artista es que desfetichice su propia obra, que la ponga en crisis, que la desbarate. Eso pretendía un poquito con eso. Y hay algo que como que pensaba un poco y era sobre como los archivos y como el documento, en últimas también cuando se produce como, o por ejemplo, bueno, una pieza o el resultado de una pieza que se valía como unas experiencias termina siendo como documentada. Y de nuevo eso es lo que está terminando como un sustento de alguna manera a lo que se ha producido al final, ¿no? Que tiene que ver con el arte relacional, también otro tipo como experiencia ahora que están en boga tanto las experiencias con comunidades, ya como que me interesa un poco como qué es, sino de dónde vino o cómo vino. Exacto. Y eso me parece como cool porque en últimas cuando se produce finalmente el documento, ese documento termina como archivado, ¿no? Y queda allí como guardado. Ahora también es curioso porque pues, hace poco yo estaba pensando un poco como que habrá pasado con el archivo de Luis Caballero que lo pusieron, creo que fue el año pasado en Tadeo, y como que está bien, como que uno ahí encuentra como otros lugares de Luis Caballero y de sus producciones, y luego el archivo vuelve a desaparecer. Sí. Entonces como que siempre queda como ese conflicto, ¿no? Como que ¿qué es lo que entonces en este caso es importante? ¿Es importante como el archivo o las pinturas? ¿O es una pintura que se vuelve como un dibujo, pero entonces el dibujo ahora hace parte como de una colección que en últimas vuelve a ser como un archivo, ¿no? Es como una cosa ahí como bien simpática, que a lo mejor responde a esa situación del mal de archivo, de lo que hablaba un poco, como que se hablaban un poco en los 90 de esa necesidad de conservar, producir y llegar como a otros lugares, y como hay como una suerte de restricciones que pasan alrededor de eso. A mí lo que me parece como súper lindo, como pensaba en eso, es que es una imagen falsa, pero como que es una imagen que sí, como que vuelve, como no sé si a la memoria, pero sí a una sensación un poco de que uno puede dar como cierta, como, o puede ubicar esto en un lugar como histórico con una suerte de referencias como producidas ya, ¿no? Lo de la cauchería, lo del tipo como de emplazamiento, que es un poco sus fotografías, sí, el siglo XIX, finales del XIX, donde ponen ahí el billecito al lado de como yo fui, tomé y aparecí esto,
eso me parece como bien interesante y que de alguna manera se vuelca sobre la misma estrategia de la producción de archivos, ¿no? Sí, 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 totalmente. me haces pensar en pues las relaciones y también diferencias que pueden existir entre el archivo y el coleccionismo, ¿no? Ujú, ¿Qué ujú, opinas de ujú. eso? ¿Cómo lo ves? Más estando en un espacio de un coleccionista, ¿no? Sí, total. Yo pienso que el archivo, igual que cualquiera de las situaciones artísticas, es peligroso si se lleva a los extremos. Es decir, si la validez de una obra se la da precisamente el que sea un supuesto material documental y no precisamente los valores plásticos inherentes a la obra. Si el archivo empieza a cobrar una posición preponderante como si eso fuera un sistema de clasificación vital para la obra, creo que se corren muchos riesgos. De por sí el archivo siento que ha corrido el riesgo de interpretarse como un acto de verdad. Algo de lo que me pasaba, digamos, con las posiciones que precisamente quería desfundamentar ciertos mitos. Este espacio se llama El Dorado y casualmente El Dorado es uno de los grandes mitos falsos que existe frente a la creación, digamos, de territorio. Si se le da demasiada importancia al archivo, yo pienso que corremos el riesgo de limitar muchísimo los sistemas de percepción sobre la realidad. Algo de lo que yo pretendía con esto era precisamente eso, desmitificar muchísimo la noción de archivo y pretendía mucho que esa noción de archivo estuviera clara, digamos, dentro de la exposición, pero que al tiempo estuviera desbaratada, que fuera una noción de archivo que no corresponde del todo con las expectativas que se espera. Eso dado también porque digamos, la obra en sí era una obra in situ, era algo que pretendía estar en un lugar con demasiadas connotaciones, tú lo notas, es perteneciente a un coleccionista, se llama El Dorado, se espera demasiado, digamos, de una obra como el hecho mismo de que va a ser guardada, y esto es una obra que se está desbaratando, mucha de la obra se está deshaciendo, entonces era poner, digamos, en contrapelo un poquito la noción misma de archivo. No sé qué es eso, Fernando. Si ahorita hablabas de las cascadas de papel y yo entro y me encontré primero con el sonido del agua o de ese líquido que está Sí. también como en una cascada dentro de esos archivadores. Ujú. Es alcohol con agua. El papel carbón se deshace muy fácil con alcohol. Entonces yo lo que hago es ir metiendo el papel de vez en cuando y que se vaya deshaciendo y vamos botando, digamos, va soltando la tinta Buscando la destrucción del mismo buscando un archivo, ¿no? poquito, sí. Pero al tiempo me encanta que la mancha que se va generando cuando se logra regar, a veces se desborda, se riega, y lo que genera es casi una visión de mapa, ¿no? De una cosa un poco más azarosa. Entonces es también una noción de que los archivos, eh, yo a veces pienso que hay que empezar a desbaratar y a desmembrar mucho la noción de archivo, de empezar a desglosar, a desbaratar, a desentretejer estas nociones tan escolásticas del archivo, porque eso es lo que permite, digamos, abrir la historia y confrontarla realmente. El mejor homenaje que uno le puede rendir a la historia no es asistir a un hecho verídico, sino universalizar los hechos históricos de manera que esa universalización confronta, digamos, los dramas humanos de cualquier territorio, no necesariamente uno en específico, porque eso también victimiza. Entonces, por eso me parecía muy interesante que si hay un grupo acá que es un grupo definido, que hay un, un referente, pero en ningún momento se está hablando de una victimización de estas personas. Claro, el espectador empieza a asumir esas lecturas, pero no son unas lecturas que la obra lo pretenda en sí. Eso más o menos. Mucho que es una especie de mnemotecnia de la imagen, ¿no? Lo que uno ve acá, que es una imagen, curiosamente es el hueco de la imagen, porque el papel carbón va soltando la tinta que la deja sobre estos papeles, yo luego retiro el papel y lo que queda es la huella, el hueco. Para pasar una imagen de esta, para obtener una imagen de esta, yo tengo que más o menos pasar unas 10 veces por impresora de punto cada tira.
de manera que vas soltando tinta, vas soltando y en ese ir soltando, casi develando la imagen, es que se puede obtener algo un poquito fantasmal. Hay algo que me gusta mucho y es la textura que genera. Yo hablaba mucho también en esta exposición de la idea de la mirada, cómo se nos ha educado, digamos, eurocéntricamente, falococéntricamente, a ver el mundo americano, a ver el mundo, y en ese ver siempre somos capturados por una mirada. Entonces está esta idea de que hay una fotografía inicial que no se sabe si ejerce violencia sobre los que están siendo vistos, que hacen, digamos, unas fotos de indígenas navegando por internet a estas alturas de la vida, cómo son capturados nuevamente por un proceso tan análogo, quién es el que está mirando, quién es el que es mirado. Y hay una cosa que me interesa mucho y es que cuando la obra se recorre, hay una serie de escorzos, no solamente, digamos, esculturales en los cajones, sino que la imagen en sí va cobrando unos visos de relieve muy interesantes cuando uno se empieza a mover, lo que obliga, digamos, a romper ese marco escénico de conducta renacentista, de ojo cerrado, y se vuelve una imagen dinámica que hay que recorrer y que ver. Esto me lleva, digamos, a la segunda imagen que está al lado, que es una imagen similar en ese sentido de recorrido, de poder pasar por la imagen, de no quedarse quieto. De navegarla. De navegarla, de recorrerla. Tiene varias distancias, porque hay una distancia que es esta lejanía, un poco parecida al azul, pero luego cuando se acerca uno va empezando a ver detalles como letras que están escritas a manera de joyas en algunas de las placas y los videos. Estos son procesadores de computador, los procesadores que siempre se sacan para el reciclaje. Se parece un poco al proceso del papel carbón por el hecho de que es el inverso, el negativo, digamos, de algo. El procesador está puesto de esta manera, yo lo volteo, pero cuando lo volteo descubro que tiene este dorado, averiguando un poco más qué es ese dorado, son baños de oro que se le aplican a los procesadores. Esos baños de oro están dados porque son superconductores. Y eso, digamos, que genera una paradoja bien interesante en el hecho de que estoy hablando de todos estos fenómenos de colonia, de ver, de la visión, cómo la visión, de alguna manera la imposición sobre la visión es un problema de colonización. Y luego me choco con que estas economías de primer orden, que son las de la nube informática, las de las intercomunicaciones, se sostienen a partir de una economía tremendamente básica como la minería. Eso me pareció súper relevante y quería expresarlo, digamos, en esta obra. Entonces yo tengo varias imágenes en video que están dadas por tres situaciones. Una son videos encontrados en internet, algunos de los que hay. Otro es un viaje mío, un recorrido grabado del río Magdalena, y otros son dos videos que encontré en los mismos computadores que yo estaba desbaratando y obteniendo imágenes. Cuando se mezclan todos estos archivos, que me gusta, digamos, esta noción de archivo, el recorrido visual que uno hace tiene que ver y corresponde naturalmente con la explotación minera del río Magdalena, con la explotación de recursos, con añoranzas de la misma belleza del río, y se empata o se articula con los letreros, los pequeños letreros, sacados, extractados de historias de indias, de crónicas de indias que hablan mucho de dónde estaba el dorado. Entonces muchos de estos son preposiciones de lugar donde se dice, por ejemplo, al otro lado, más allá, después de, siguiendo por allá, siempre hablando de que en algún lugar más allá se va a encontrar el dorado, que en algún lugar más allá está. Entonces esto tiene que ver también con esta idea del internet, de más allá, de que al otro lado está esta idea de la intercomunicación. Ya no nos miramos a nosotros mismos, sino que nos miramos en pantallas. Y toda esta navegación, digamos, de nodos, de rizomas, se me parecía mucho al dibujo del río Magdalena. Este es un fragmento del Magdalena Medio por donde se está entrando a jugar con este término de la conquista, de la búsqueda del dorado. Pero el dorado es otra vez un mito falso, es un mito fundacional que en el fondo lo que nos ha hecho y lo que nos ha generado es una mirada exótica y trágica del paisaje. Vendemos un paisaje que lo vendemos a partir nosotros mismos de nuestra propia mirada exótica, y lo que tiene uno acá en este recorrido es más un desdibujo. Yo diría que lo que yo planteaba como un dibujo del río
lo que terminó haciendo fue un desdibujo, una obra mal hecha, digamos, de lo que yo esperaba que estuviera muy bien dibujado del río. Básicamente eso es esta obra. Un montón de cosas, ¿no? Desde las que tienen cierto carácter de seriedad como noticieros, o luego se encuentra con imágenes de videos caseros, o se encuentra con que puedes entrar a un portal, leer a Cicero o a Lotelli, pero todo está dentro del mismo sistema de imagen. Entonces, esta imagen y la idea de pantalla y la imagen la idea de visión me evocaban mucho, por eso también que los videos fueran pequeños, que obligaran, digamos, a la cercanía, al recorrido corporal de la mirada, que se puede ver a distancia, pero hay que acercarse, tiene esas lecturas Como la fragmentación también del territorio, ¿no? también tiene mucho eso, Fernando, muchísimo. A mí me encantaba eso, de ver cómo se parcela, se rompe, se destruye, o sea, metafóricamente, pero plásticamente logra toda esta idea de enredo. De acá nace también la idea de nudo ciego, porque si mis problemas eran sobre la visión, hablar sobre la visión, curiosamente terminé viendo peor, enredando más la mirada, tanto que pues se me anuda, digamos, todo este problema no es algo que se pueda definir, es la idea de cómo nos vemos, de qué es lo que vemos, de cuáles son nuestros sistemas de representación. Yo que soy un artista, digamos, aparentemente muy figurativo y que se enfoca mucho en la imagen, pretendo con esta exposición también romper esos mismos paradigmas con los que yo me he confrontado alrededor de la imagen y desbaratarlos y deshacerme de esas maneras de ver y de mirar. Pues por eso también se me convierte en un desdibujo, que es lo que más me gusta de esta obra. Me parece chévere como esa relación entre el tema de producción, los sistemas de producción y la producción de las imágenes. Es decir, como que pienso un poco como si ahora mi papá está viajando como por Pereira y por Antioquia. Me mandaba aquí unas fotitos de un pueblito minero que está en un estado hiper precario, ¿no? Y es un pueblito de extracción de oro. Y claro, normalmente los pueblos mineros tienden a ser súper hiper precarios, con unos problemas como sociales bastante fuertes. Pero me parece chévere porque finalmente es como detrás lo que funda de alguna manera estos lugares, estos emplazamientos, viene siendo esa figura como del oro y del recurso, ¿no? Y de poder como tener, me parece que lo que nos llamamos como pues no sé, como que la relación que hago un poco con esa experiencia que cuando es como que finalmente tanto el río como la imagen está de alguna manera precarizada y todo sobre cómo a figurar y a desfigurar, como de alguna manera estos sistemas productivos son muy idealizados y de alguna manera terminan teniendo como ese tipo de consecuencias. O sea, me parece que es como súper coherente a ese tipo de relación. Mira que hablando un poco en los términos, la primera obra que es esta de los tienen un sistema muy cercano a lo que tú me estás diciendo. Es un mapa de la visión de Humboldt del río Magdalena, curiosamente. El mapa para mí tiene esa noción que tú estás diciendo de lectura del paisaje, pero de una lectura que pretende precisamente el dominio del paisaje. Aquí hay una relación muy bonita con que se me volvió cúbica la obra, y eso habla mucho de los sistemas de pensamiento europeos, que son los pensamientos de solidez, de racionalidad, de pesadez, digamos, y cómo esa pesadez y esta racionalidad hablan mucho del mundo plano. Esto es bien curioso, pero que el mundo se interpretara como algo plano también tiene que ver mucho con la idea de cómo domino el mundo, de cómo posesiono el mundo. Es más, los mapamundi, si uno los tratan de volverlos planos nuevamente para poder racionalizarlo. Y cuando se construye una casa, por más que queremos, lo primero que miramos son los planos. Entonces esta idea del mundo plano me interesaba mucho, pero luego, digamos, de esta racionalidad, de esta verticalidad, de esta manera de ver el mundo tan cartesiana, aparece esta cosa que es trágica, y es que el río Magdalena de por sí es un sistema trágico, es un nombre que remite al llanto, tiene toda esta violencia, esta agresividad, el hecho de que por ahí se entra para la conquista, que tiene todo este problema de riquezas y de explotación. Representaba muy bien para mí el territorio y cómo el territorio se
se desbarata, se deshace, entonces acá empieza la confrontación con el mapa y con el deshacerse del mapa, que luego digamos yo lo llevo a esta experiencia y es una experiencia en donde se deshace ese concepto de visión eurocéntrica, falocéntrica para desbaratarse en un azar y termina en ese mapa que también es eso que digo, es un desdibujo. Entonces es una crisis con el mapa y con los sistemas de representación, lo que yo pretendía acá. Es decir, que ha habido una manera en que se ha visto el territorio y esa manera como se le ha visto cuando revisamos, digamos, todos los mapas de Agustín de Codazzi, los mapas italianos, los de la expedición francesa, los de Humboldt, lo que estamos viendo es que todos esos mapas están hechos precisamente para permitir, digamos, una visión extranjera del territorio en función de las riquezas del país. Por eso pensaba mucho en cómo desmaterializar, deshacer, desbaratar un poquito esa noción tan cartesiana de mapa, que termina en esa visión, que es una cosa desdibujada del mapa. Eso que tú estás diciendo me gusta. Entonces, es más un deshacerse de estas posturas tan radicales frente a la visión americana, y es que todos caemos en esa posición. Entonces yo a veces, como colombiano a veces digo, caray, mi país es bellísimo, tiene tierras lindas, tiene pájaros hermosos. De alguna manera es una posición colonialista mía la de vender un país por sus riquezas. Ahí empieza, digamos, este fenómeno de la colonia, cómo nosotros mismos vendemos exóticamente nuestro país y tenemos el mejor oro, tenemos el petróleo, tenemos todas las riquezas las vendemos. Entonces caemos en el mismo juego colonialista. Eso es un poquito por lo que quería desbaratar esto. Oye, eso está muy chévere. Ahorita que estamos hablando del río Magdalena, es como curiosísimo que, bueno, si bien es como esta entrada y es súper dramática, ahorita las condiciones de producción son súper precarias. Desde como que a partir de la construcción del ferrocarril, las casas de hecho le dan la espalda al río y terminan una especie como de caño y de muiriero donde van a terminar allí como un terminan cuerpos, un asunto escatológico total, sí. total. Que termina en esto, digamos, la última obra alrededor, digamos, de cadáveres, de desechos, toda la lectura que se tiene alrededor del pájaro como el animal que anuncia la muerte. Lo que hay acá es un mapa pequeño del río Magdalena, del Magdalena Medio, hecho por Agustín Codazzi, la carta del río Magdalena de Codazzi, y digamos que quería asumir más una metáfora alrededor del papeleo, de la burocratización del río, de todos estos sistemas de burocracia, cómo todos esos sistemas al final terminan en eso que es el desbaratarse del río, el llanto del río, la muerte que es el pájaro que se posa sobre los muertos del río, todo ese escatos que tú dices, la escatología misma puesta alrededor del río, la muerte como principio último, es decir, a donde se llega, a donde se va, que es el principio y es el fin. Sí, pero, la vida y la muerte ahí unidas, ¿no? Pero el escatos tiene una cosa muy bella, que son estas dos palabras, el escatos griego, el escatos latino, como la cosa muy de deidad, de Dios, de principio último, universal, pero también de basura, de esta reducción de la materia a excremento. Entonces, esta imagen que a mí me gusta mucho tiene que ver mucho con la meditación, porque al final, digamos que uno puede ser muy trágico frente a todos esos sistemas escatológicos, pero dentro del mismo sistema puede operar, digamos, una reflexión alrededor del volver a ser, del volver a construir. Entonces es desenmarañar un nudo profundo que hay, un nudo ciego, y ese nudo ciego pueden ser las palabras que no las estamos digiriendo, que hay cosas que no se dicen. Y esta imagen última me remite mucho a eso, a una especie de plétora, digamos, alrededor de toda esta tragedia del río, pero cómo se puede elevar eso a una sustancia de meditación y empezar nuevamente la revisión de desanudar, como si el río se pudiera desanudar, como si toda esta historia se pudiera empezar a desanudar, pero eso exige un ejercicio de mirar cara a cara a la muerte, digamos, que es lo que yo veo. Lo que nos obligas a hacer. Sí, es un poquito por donde va. A mí lo que me parecía lindo cuando encontré como, pues nos encontramos con esta pieza es que me acordaba un poco como, sí, esa idea como lo místico que puede tener como lo escatológico de alguna manera, y pensaba un poco que es curiosísimo que donde termina el río Magdalena comienzan como las grandes montañas y ahí aparece como el gran ave nacional, ¿no? En el fondo que de alguna manera pues es un churro gigante, pero que de alguna manera es como pareciera que estuviese referido como a otro tipo de lugares, y como que es chistoso, a mí lo que me parece muy curiosísimo era como, porque me acordé como de, no sé, en algún lugar escuché como
pues como Obregón pintaba sus cóndores, ¿no? Que era como el que estaba en la Universidad Nacional, porque pues nunca encontró otro mar y todo el video, pero en últimas también él decía como, pero es que para ir por un cóndor no tengo que ir tan lejos, sino tengo que ir allí a la periferia donde está toda esa mano de animalitos que de alguna manera sí están como sacados y compensados como si a la periferia, a la basura, a la mugre, pero de alguna manera como que refieren es como a otra cosa. Eso era un poco lo que pensaba cuando lo vi acá. Y pues la asociación con el río Magdalena me parece como increíble. Es que bueno, sí, el río Magdalena tiene un drama impresionante. Total, sí, 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 sí. Sí, es una historia que no se devela completamente, que está enredada, digamos, y que lo que proponía yo acá era un poquito arrancar a desenredar un tanto esa historia, ¿no? Pero pues claro, eso es un ejercicio de meditación, diría yo, con esta obra. También me recuerda una cosa muy bonita, digamos que las interpretaciones de esta obra son muchas, porque hablaba también del burócrata kafkiano, que también tiene que ver mucho con la ley, y la ley tiene que ver mucho con lo sagrado. En ese sentido, es todo este papeleo que hay que atravesar, que es un territorio hecho de burocracias, esas burocracias se han vuelto papeles, escrituras, documentos y todo eso lleva, digamos, a mucha de la tragedia del territorio que es otra vez cuadriculado, puesto como la torta de ponqué que se saca, pero el último burócrata, el gran último burócrata es un ave de rapiña, es un chulo, es un buitre, es por la última etapa que hay que pasar desde la idea kafkiana de la ley, casi que el último burócrata es la confrontación con la muerte misma, con el cara a cara. Y por eso me recuerda mucho, digamos que esta obra hace una referencia tremenda a Kafka, y en ese recorrido, digamos, de elementos de burocracia, de puertas de la ley, termina sintiendo que lo único que había que hacer era empezar a meditar mucho, desenredar ese mundo tan difícil histórico, que es otra vez una noción de archivo, ¿no? Es volver a anudar, desanudar, eso también tiene un nivel archivístico muy interesante. Sí, pues eso es más o menos, yo la explico mal cada año. Real. Es curioso porque hablando de esas historias judeocristianas, la Biblia curiosamente tiene la validez que tiene porque se potencia, digamos, en la vida, pues, para mal de todos nosotros, pero lo interesante que ha tenido la Biblia es que se relaciona siempre con actos cotidianos, y eso la potencia, digamos, en un sentido demasiado vivo. Si el archivo no se comprende como algo que se relaciona y se potencia con un evento cotidiano del ser humano, termina en un archivo muerto, que es el peligro del archivo, en algo guardado, en este fenómeno archivolístico del ser humano de guarde, y luego, ¿qué era lo que estaba guardando? Se pierde el concepto de qué era lo guardado. Y eso, digamos que por eso me gusta Kafka, porque Kafka interpreta muy bien eso, en el sentido que el archivo a lo que aspira siempre es al contacto con lo sagrado. Lo que pasa es que en el archivar podemos perder ese contacto que es la vida misma, es decir, el acto de vida diaria debe estar siempre referente, los archivos deben estar siempre referenciados a esos actos de vida diaria. Si no los tienen, si no hay eso tan vital en el archivo, se destina a que quede, como tú dices, encriptado, guardado, perdido, y eso, digamos, que es por lo que yo pienso mucho en el deshacerse del archivo, o en cierta estupidez con la que el archivo navega, que es esa cosa de sumergirse en un bloque y de no poderse expandir, además, otro de los peligros del archivo es precisamente la preponderancia de lo archivístico, que Derrida estaba preocupadísimo en algún momento cuando descubre que la USB ya le podía guardar el edificio que tenía de libros guardados, luego lo puede guardar en una USB, y eso lo empieza a cuestionar mucho. ¿Cuál es el nivel de lo guardado y dónde queda la vida alrededor de eso guardado? Bien interesante. Sí, mira que eso que dices me parece lindo, porque hace un tiempo, pues que yo me comencé a meter al barrio Santa Fe a buscar la casa de León de Gref. Sí. Y finalmente esa casa nunca la encontré, porque se quemó. No, es que se quemó. A la de verdad. La de verdad, la casa se quemó y que ahora es un parqueadero, pero en el parqueadero está la tina. Sí, la hemos visto. Sí. Pero es muy interesante que de la casa lo que sobrevivió fue el archivo pues parte del archivo de León de Gref, muchos de los documentos igual están en unos estados que uno dice como, o sea, muy mal. Y es curiosísimo que es,
o sea, que al encontrar el archivo ahorita ha habido como un par de proyectos que han revisado como un poco como ese archivo y esa noción como de la construcción de ese barrio, teniendo en cuenta que eso era un barrio de judíos y que en los 80 y 90 pues tuvo esta depresión como tan cruda y ahora es una cosa muy extraña, como que el barrio en sí. Pero era interesante que casi que como que la metáfora de la vida de León de Greff y de sus personajes y de su historia termina como siendo como absorbida o extendida a su emplazamiento, que es como estos bares que quedan al lado, como que las chicas que están ahí, muchas de ellas ahora están como muy interesadas como sobre esto y casi que ellas han comenzado a construir unos relatos en el espacio, es a través de pensar de los relatos o alrededor de los relatos de León de Greff. Eso a mí me parece una cosa como increíble porque es como el archivo, lo que queda de este sujeto y de toda como su mitología y todo su universo. Es un montón de libros, un montón de LPs, un montón de material que medianamente sobrevive, que de alguna manera tuvo como una relación con ellas y que de alguna manera está generando de nuevo como unas dinámicas casi que en el mismo sitio y que ahora está en el archivo. Pero es muy interesante, ¿no? Como esa cosa de un archivo muerto, pues como que una cosa que desaparece termina de alguna manera teniendo como una vitalidad, en este caso tal vez por empatía o por afinidad. Pensaba en el reciclaje, ¿no? Como a partir de una cantidad de cosas en desuso, en desechos, que es parte de lo que también produce este animal, se producen otras cosas, ¿no? Y Total, que el total. archivo también tiene algo de eso, ¿no? Porque Total. empieza también como a resignificar una cantidad de cosas que se va encontrando y las empieza a construir a partir de la mirada, pues, de quien archiva De quien realmente, ¿no? archiva, sí, 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 porque fíjate, por ejemplo, como en casos concretos, yo empiezo a encontrar el papel carbón curiosamente en la basura, cuando trabajo en Mártires, trabajando con papel hecho a mano, enseñándole a varios colegios a fabricarlo. El papel carbón es un material que no se puede reciclar fácilmente porque por el químico que tiene, por la cera con que se trabaja. Al licuarlo, los pedazos se cortan enteros y no se puede soltar la fibra. Eso hace que uno empiece a guardar ese papel. Yo empecé a guardar mucho de ese papel y luego empiezo a leer lo que tenía y tenía unos artículos interesantes, viene de un proceso de memoria. Entonces digamos que ahí hay un proceso de escatología bien interesante y es de dónde viene el papel carbón, cuál es la finalidad que es para lo que está hecho. Curiosamente tiene una función especial que es la de permitir la copia y luego arrojarse a la basura. Eso también me habla mucho de un elemento acá muy cercano que es cómo la modernidad desahucia, y eso me parece súper bonito, cómo te crean elementos que definitivamente están hechos para ser desahuciados luego, o sea, ya viene esa finalidad implícita con una función específica. Y la modernidad da eso incluso para los artistas. ¿Cuántos salimos desahuciados en algún momento? Esto es increíble el sistema, digamos, de la modernidad. Y los computadores lo mismo, todos estos procesadores son encontrados en ese nivel, digamos, de búsqueda de basura, de algo escatológico, de algo que está ahí para ser tirado, y cómo de repente muchos de los computadores con los que empiezo a trabajar, empiezo a encontrar que se guardan memorias, la gente deja los archivos guardados en el computador, los discos duros son fácilmente explorables, quedan, y ahí hay una noción de archivo interesante. Hablaba con alguien que trabaja con celulares y me decía lo mismo, consiguió celulares antiguos, de robados, de basuras, y todos esos celulares ya de por sí tienen una carga de información tremenda, son memorias, pero memoria es cualquier objeto, ¿no?, que está tirado y que se le puede empezar a desprender esa historia con la que viene. Y digamos que la exposición en sí tiene ese argumento que a mí me gusta ponerlo muy de relieve, el escatológico, pero también esa desconexión con lo sagrado, que es de alguna manera lo que provoca más esa crisis con lo escatológico. Es decir, el hecho a veces de que haya tanta basura es porque hay una desconexión en sí misma con el elemento sagrado, que era el que permitía, digamos, el ciclo de las cosas. Y al romper ese ciclo de las cosas, pues nos quedamos con solo la basura, es decir, ya no estamos resignificando, releyendo la memoria de las cosas, reentendiéndola, e incluso somos una sociedad que necesitamos de demasiadas cosas.